¿Qué sucede en mi vida cuando algo ocupa el lugar que le pertenece a Dios? Bienvenido a El Caos de la Idolatría Podcast. Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro podcast una vez más. Este es el podcast El Caos de la Idolatría. Vamos por el episodio número 4 y para este episodio queremos dedicar el tiempo para conversar sobre un tema muy importante en la vida de todos los creyentes y es elementos prácticos para mantener un buen testimonio. El Señor se agrada de que sus hijos tengan un buen testimonio delante de Él, obviamente, también delante de las personas, porque el buen testimonio trae grandes frutos, grandes beneficios para tu vida personal, tu vida familiar, la vida de tu iglesia también. Es importante reconocer que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestro caminar en la vida cristiana. Otro elemento muy importante que vamos a conversar es sobre el temor a Dios, el respeto a Dios, porque esto es un elemento clave para mantener un buen testimonio. Es por eso que hoy he traído a dos invitados, a Ángel y a Marlon, porque ellos nos van a ayudar a conversar sobre el buen testimonio. Ángel, aquí en nuestra iglesia, es líder del grupo prejuveniles y también se desenvuelve profesionalmente en la industria farmacéutica. Igualmente, hermano Marlon aquí es el líder de matrimonio y coordinador también de un grupo de matrimonios en el ministerio de la iglesia y también es activo en administración de empresas ahí en el mundo laboral. Así que por favor nos dan un saludo, Ángel. Muchas gracias, Felipe, por la invitación, a la iglesia también, y qué gusto compartir mesa contigo y también con Marlon. Igual agradecerles por el espacio para poder conversar de este importante tema, ¿verdad? A la luz de la palabra, y pues bienvenido también, Ángel. Gracias, gracias. Bueno, quiero hacer la primera pregunta pues para que conversemos. ¿Qué es un buen testimonio? ¿Esto implica solo lo que se ve o lo que no se ve? ¿Cómo lo ves tú, Ángel? Creo que es una gran responsabilidad, es parte de nuestro compromiso, el ser como la imagen ante la sociedad, llámese en el trabajo, en el centro de estudios, en la misma iglesia, del comportamiento que nosotros tenemos de forma exterior con nuestros pensamientos, con nuestros ideales, con nuestra visión, en la forma que nos comunicamos también. Y creo que es muy importante dar ese lugar porque definitivamente le corresponde al Señor. Somos prácticamente la imagen de lo que Él hace en nuestra vida hacia los demás. Sí, y usaste la palabra comportamiento, ¿verdad? Porque a veces da la impresión de que tenemos el mismo comportamiento que otros, mientras que un hijo de Dios debería notarse algo diferente, supongo, ¿verdad? Bueno, y tú lo dices también ahí, deberíamos, pero en el trabajo creo que de día a día nos cuesta tanto, nada más pensar en el tráfico. Cada cuánto nosotros perdemos la cordura o nuestro carácter quizás se extralimita de lo que generalmente nos conocen. Y yo a veces hago una referencia bien interesante con los chicos y a veces también en mi trabajo de que quizás nosotros somos unas personas de lunes a viernes y los fines de semana cuando se llega el tiempo de iglesia somos otras. Entonces qué bueno sería que nosotros fuéramos la misma faceta todos los días por igual y con todas las personas. Sí, de hecho, yo escuché hace un tiempo que la zona de parqueo de nuestra iglesia era la zona Transformer, porque en el culto, ¿verdad? Dentro de la nave principal la gente se comportaba de una forma, pero ya saliendo a la zona del parqueo, pues ya se transformaban, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve usted, Marlon, este tema de testimonio? Sí, yo de acuerdo ahí con el hermano Ángel. La verdad que el testimonio es como nuestra identidad espiritual, ¿verdad? Porque eso es lo que define nuestro marco de actuación delante de las demás personas y eso es lo que rige nuestro comportamiento, la forma que pensamos, la forma que hablamos, es lo que nos va a definir como hijos de Dios. Uh-huh. Y a la luz de la palabra, yo creo que hay que diferenciar entre el testimonio de Dios y el testimonio de hombre, porque generalmente un testimonio es cuando nosotros damos el relato de una vida antes de conocer a Cristo y una vida después de Cristo. Pero este testimonio es cómo nos comportamos delante de las personas, ¿verdad? Que damos fe que realmente hemos cambiado, que el Señor ha cambiado nuestras vidas. Así que ese es prácticamente el testimonio. De hecho, dice que testimonio significa el relato de un testigo, pero nosotros lo vamos a hacer de una forma, pues, más que todo basada en el comportamiento. Sí, mire qué interesante la identidad espiritual de un creyente. El buen testimonio es la identidad espiritual, porque pienso, si yo no tengo un buen testimonio, más bien tengo un testimonio dudoso o tengo un mal testimonio, que sería el peor caso, eso define mi identidad espiritual. Qué complicado eso, esa idea está muy interesante para seguir discutiéndola. ¿Alguna vez, Ángel, has hecho algo que no te trajo buen testimonio en tu trabajo?
Sí, quizás en la forma en cómo quizás podemos reaccionar ante un llamado de atención, por ejemplo. Generalmente en los trabajos es bastante complicado porque hay un mix de personalidades y nos toca lidiar prácticamente todos los días con personas que ciertamente se vuelven como una familia, aunque suene trillado decir que son como parte de una familia, pero realmente quizás hasta pasamos más tiempo con personas en lo secular que hasta con nuestra propia familia. Entonces creo que en las formas en las cuales nosotros manifestamos ciertas reacciones, creo que tiene mucho que ver, más cuando nos caracterizan o nos tildan que somos hijos de Dios. No solamente porque nosotros lo decimos, sino que también porque las personas conocen parte de nuestra vida, sobre todo por las redes sociales, que nos exponemos totalmente. Entonces creo yo que es oportuno medirnos en las formas que nosotros reaccionamos, quizás llámese un llamado de atención, en la forma que quizás contestamos un correo, en la forma que quizás atendemos una reunión, o en la forma también que reaccionamos a una persona que la vamos a conocer por primera vez, por ejemplo. Entonces creo que da mucho de qué hablar y mucho de qué decir en ese momento de cómo las personas nos van a tomar quizás en serio, porque no quizás van a creernos, dudo mucho que esta persona sea hijo de Dios cuando quizás su forma de comportarse o de reaccionar fue la de una persona del mundo. O sea que ya te han llamado la atención y no te ha caído Con cosas que no me han gustado porque en el trabajo como tratamos de ser muy perfeccionistas, que creo que también eso es un error, y a veces nos cuesta trabajar mucho en equipo también. Entonces creo que cuando alguien no hace bien una labor, o quizás me ha tocado el mismo hecho de que cuando no lo he hecho bien para otras personas, hay esos choques de carácter. Y creo que ahí es donde nosotros debemos medirnos desde el suelo y partir con humildad y decir, bueno, estoy reconociendo que no me estoy comportando coherentemente con lo que dice la palabra. Y a la luz de la palabra yo debo reaccionar de esta forma. Para que las demás personas puedan ver que realmente puedo ser un ejemplo para ellas. Fíjate que eso es bien interesante lo que añadiste de comportarse según la palabra, porque a veces, no sé tú, pero me da la impresión de que el buen testimonio pensamos que es que me voy a comportar según mis estándares. A mí me gusta hacer las cosas bien, entonces hago las cosas bien, con eso logro un buen testimonio. A mí me gusta ser puntual, yo voy a ser puntual, pero se nos olvida que el buen testimonio realmente no se construye de mis buenas intenciones, se construye en base a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Interesante eso. Marlon, ¿y usted algo en el trabajo, alguna situación que haya pasado que no le haya traído buen testimonio? Sí, la verdad que con lo que dice el hermano Ángel, muchas veces el mal testimonio se deriva del entorno, ¿verdad? De algunas áreas en las que nosotros nos movemos, pero hay algunas veces que nosotros mismos somos los que originamos un mal testimonio. Y si para mucha gente el 2020, ¿verdad? Que es el año de la pandemia, muchos dijeron de que era el año que quisieran borrar de sus vidas, ¿verdad? En mi vida, ya siendo pues prácticamente cristiano, sirviendo, teniendo casi más de 20 años ya de estar en el camino del Señor, pues el 2001 al 2004 fueron los años que yo quisiera borrar de mi vida, ¿verdad? Porque fue una etapa que quizá yo estaba en un proceso de poder o de querer conseguir prácticamente mi realización. Entonces hubo un momento en que yo prácticamente desprotegí a mi familia, ¿verdad? Yo tenía un grupo de matrimonios, yo serví en 4 ministerios aquí en la iglesia, pero eso no me garantizaba de que yo fuera una persona, un cristiano sumamente espiritual y que no podía estar expuesto, ¿verdad? Entonces, prácticamente en ese periodo, pues yo di mal testimonio, en primer lugar, a mi familia y a algunos hermanos de la iglesia que prácticamente estaban conocedores de la situación. Pero el Señor es bueno, ¿verdad? Así como por ejemplo en el caso de David, ¿verdad? David era, nosotros sabemos la historia de David, ¿verdad? Él pecaba a diestra y siniestra intencionalmente, pero el corazón de David siempre, de alguna forma, buscaba y sentía cierto temor al Señor. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo estaba consciente de que lo que estaba haciendo prácticamente no era temor a Dios, y no era de la palabra, como dice el hermano. Entonces, tuve que pasar un proceso, ¿verdad? Bastante duro porque al final es a lo que uno se debe de someter, a la disciplina del Señor. Sí. Como tú ya lo decías, Felipe, al principio, tenemos que pagar las consecuencias de un mal testimonio, ¿verdad? Y prácticamente yo encontré como ese proceso. Yo en primer lugar le pedí perdón al Señor, le dije, Señor, perdóname, ¿verdad? Por haber pues dado un mal testimonio de ti, porque al final
eso es lo que provocamos. El objetivo de un buen testimonio es honrar y glorificar al Señor a través de nuestro comportamiento. Pero tuve que hacer una pausa en el ministerio. Es decir, yo tengo que parar para ponerme a cuentas con el Señor y para ponerme a cuentas con las personas que dañé, ¿verdad? Sí. Tal vez de una forma colateral, ¿verdad? Y aunque el término es militar, pero sí siento que afecté personas que no eran parte del conflicto. Entonces, eso lleva un proceso, ¿verdad? El dar un mal testimonio trae consecuencias graves para uno mismo, porque uno se siente indigno, pero también afecta, ¿verdad?, a las demás personas que están a nuestro entorno. Qué interesante. Ya dijo varios elementos que de verdad quisiera pausar, retroceder y rescatar varias cosas. Espero que los que están escuchando lo puedan hacer, porque sí lo van a poder hacer. Pero un elemento que me gustó mucho es el buen testimonio primero es en casa. Yo siento que a veces nos da esa de mantener un buen testimonio con los del trabajo o con un círculo social pues determinado, pero el testimonio de casa es el primero que se descuida. De verdad, qué bueno que lo mencionó porque es algo de verdad que anotar. Pero ya pasó a otro tema que de hecho es la tercera pregunta y quiero continuar con usted, Marlon. ¿Es posible recuperarse de un mal testimonio que uno haya dado? Sí, es posible. Yo recuerdo que después de darme esa pausa, ¿verdad?, que le mencionaba, en un campamento de Montesión, ¿verdad?, allá en un campamento de matrimonios, yo le pregunté a la persona que estaba guiando ese tiempo de fogata, ¿verdad?, de meditación, ¿es posible que yo pueda recibir una segunda oportunidad de Dios para poder comenzar a servir nuevamente? Y la respuesta de la persona, del hermano, fue: David tenía la aprobación de Dios en todo lo que decía, porque le servía de corazón. Pero yo logré identificar unos pasos, ¿verdad?, que habría que dar para poder volver a restaurar mi buen testimonio. Y es precisamente desechar todo aquello que había provocado ese mal testimonio, ¿verdad? Y sobre todo prometerle al Señor de no volver a buscar o de no volver a tener contacto con esas cosas, con esos ídolos, ¿verdad?, que a uno pues prácticamente lo sacan del camino del Señor. Pero contestando a su pregunta, sí es posible. Sí es posible cuando realmente nosotros damos muestras de que nos hemos arrepentido y de que queremos cambiar. Y eso nada más lo demostramos con nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Sí, mencionó uno de los pasos que mencionó importante es desechar esos ídolos y alejarse. Creo que ese es de los pasos más difíciles porque a veces uno está muy enamorado o muy apegado a estas situaciones que realmente uno no quiere dejar. En su caso, ¿qué tan difícil fue para usted? ¿Fue algo complejo o el Señor ya le había dado convicción y lo pudo superar pues pronto? Sí, la verdad que son decisiones que hay que tomar una en la vida. Porque el ídolo de ese entonces que generó ese caos en mi matrimonio fue el trabajo. Fue el trabajo y buscar, entre comillas, la autorrealización. Es decir, a mí se me había metido en la cabeza que tenía que estudiar, que tenía que tener un buen trabajo, que tenía que tener una buena casa, un buen vehículo. Y eso me desvió, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Pero yo le dije al Señor: mira, cámbiame de trabajo. Cambiame de trabajo porque si no, lo más seguro es que me va a costar volver a tus caminos. Y desde entonces yo le hice una promesa al Señor: no volver a hacer de mi trabajo ese ídolo, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, pues yo me siento bendecido porque si yo le digo: Señor, mira, dame un trabajo que yo trabaje de 8 a 5 y que no trabaje los sábados, el Señor así me ha ayudado a los trabajos, ¿verdad? Y mucho más en el que estoy actualmente, que yo tengo, pues no tengo horarios, me quedo en casa, tengo esa libertad como eso home office, pero esa es una de las promesas que yo le hice al Señor. Señor, sácame del trabajo porque ese fue el ídolo que me alejó mi corazón. Wow, qué impactante ese testimonio y gracias por compartirlo. Y en tu caso, Ángel, ¿has visto a alguien o quizás personalmente tú, alguien que se pueda recuperar de un mal testimonio que haya dado? Sí, bueno, nunca creo que es bueno como ponerse de ejemplo, pero dado que estamos hablando de testimonio,
Pasé quizás una etapa muy difícil en la transición del colegio a la universidad, refugiándome pues en quienes yo consideraba que eran mis verdaderas amistades, en el famoso no me dejan perder y son más que quizás mi misma familia. Y me empecé a refugiar de cierta manera en ciertas situaciones que empezaron a compulsionar mi vida. Empecé a tomar malas decisiones, empecé a relacionarme con personas que no era nada conveniente para mí haber nacido en un lugar cristiano y relacionarte con personas cuando tú tienes que llegar a ellas para que conozcan de Cristo. Y por el contrario, me dejé dominar, me dejé guiar, fueron en su momento una atadura. Quizás no las personas, sino que la decisión que yo tomé. Empecé a tener un mal vocabulario, hablaba súper mal, me expresaba siempre mal de las personas y quizás no era tan expresivo, pero sí lo hacía quizás en lo secreto, que creo yo que a veces tenemos esa dificultad, es que el Señor es el único que me ve y Él me perdona. Y creemos que tenemos un pase garantizado, exclusivo, de seguir cometiendo las mismas malas decisiones. Y también problemas con la bebida, por ejemplo, que cuando tú imaginas que tienes el control de las cosas, creo que ahí está el error. Creer que tienes el control de las cosas y cuando empiezas a pensar bajo tu propia prudencia, entre comillas, creo que empiezas a darle mucha cabida al pecado. El enemigo entra fácilmente y creo que el recuperarse se hace un poco más difícil, no imposible. Pero quizás para contestar tu pregunta, Felipe, son quizás 4 características bien puntuales que yo tengo desde mi experiencia siendo joven, en la edad de que casualmente el Señor me ha llevado, no casualmente, sino que una bendición, pero dado la casualidad, si lo hablamos de ese término, el Señor me ha llevado junto con mi esposa a servir a chicos donde yo viví mis mayores crisis situacionales o de vivencia, donde te empezaba a preguntar qué yo hago aquí en la tierra. Y creo que marqué mucho la diferencia en cuanto tenía que obedecer, sentar cabeza, si lo vemos de esa forma, y tomar decisiones drásticas. Por ejemplo, le tenía que cerrar definitivamente la puerta a estos ídolos, a este pecado, pero yo tenía que ver que el Señor me estaba viendo siempre con amor y misericordia. Y en esa medida, porque yo me sentía totalmente culpable, como seguramente me siento todos los días cuando hago algo malo. Pero en esa edad creo que era más difícil porque yo creía que el Señor no me iba a perdonar porque caía una y otra vez. Y bajo esa sensatez de amor y misericordia de parte del Señor, yo empecé a actuar de forma obediente. Me costó mucho trabajo. Yo les digo siempre a los chicos, es más fácil caer en lo que el mundo nos da porque es totalmente seducible a lo que el Señor nos da a nosotros, porque lo vemos como un camino mucho más largo. Y yo siempre les digo, miren chicos, lo que más cuesta es lo que finalmente más se disfruta. Entonces, en esa forma de sentar cabeza y tomar decisiones drásticas y correctas, creo que basado en el amor y la misericordia del Señor, uno tiene que actuar con mucha humildad, que ha cometido mucho pecado, que está relativamente en un gran problema y que necesita ayuda. Primero del Señor y después de que seguramente una red de apoyo, personas que quieren lo mejor para nosotros y poder darnos esa segunda oportunidad también, o una tercera, cuarta, quinta, no lo sé, de poder enmendar nuestro rumbo y ser ciertamente las personas que el Señor quiere que seamos. Sí, sí, definitivamente. Creo que en ambos casos hay un elemento común. Luego de atravesar un periodo de mal testimonio es la vida de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento difícilmente pues, los pecados van a ser perdonados, la vida va a ser restaurada. Quizás el arrepentimiento puede ser un elemento muy clave para revertir un mal testimonio, porque ahora pienso en ambos, fue cómo Dios los está usando, dónde los tiene, pues de hecho, si no me contaran a detalle, pues yo poco supiera y diría, no, ¿cómo es posible que vengan de esos contextos? Porque uno ve ahora el fruto de sus ministerios y uno pues alaba al Señor por cómo los está usando, que de hecho eso quiero preguntarles en esta otra pregunta, valga la redundancia. ¿Cuáles son los beneficios de mantener un buen testimonio, Ángel? Mira, creo que partiendo del hecho de que quizás se puede ver muy terrenal lo que voy a decir, pero es la forma de vivir tranquilo. O sea, no hay como irse a dormir sabiendo que uno está haciendo o tratando de hacer las cosas correctas que le agradan al Señor. Y eso implica todas las áreas de nuestra vida. Primeramente, en mi matrimonio, en mi familia, junto con nuestro hijo, en el trabajo, en el lugar, centro de estudio, donde nos desenvolvemos todos los días, donde nos movemos, en la misma iglesia, que creo que tanto la iglesia no cuesta mucho trabajo, porque es como nos ven el domingo y dicen, no, ese hermano realmente anda en los caminos del Señor, pero realmente desconocen quizás ciertas luchas. Y a veces, como yo lo decía al inicio, somos unas personas acá
somos otras personas en el trabajo y definitivamente donde nos terminan de conocer sería en nuestra casa, cuando quizás estamos en lo oculto o a escondidas. Pero realmente los beneficios son bien prácticos. El irse a dormir tranquilo, el saber que el Señor le da esa paz en el corazón a uno que está haciendo bien las cosas, y no por mérito propio, sino porque Él está moldeándonos constantemente y está desarrollando el carácter de Él en nosotros. Y también qué bonito es, no por vanagloriarse, pero que otras personas lo puedan tomar en cuenta en procesos de consejería, por ejemplo. Con los chicos nos toca bien seguido el saber de que desconocen, por ejemplo, algo que yo viví a la edad de ellos, porque quizás piensan, no, es que él está mayor o está muy viejo y no ha vivido las mismas luchas que yo. Entonces, cuando yo empiezo a hablarles con la palabra y de la experiencia, ellos dicen, yo viví lo mismo o estoy viviendo lo mismo y te veo a ti como un referente. Muchos me dicen que soy como su hermano mayor o el hermano mayor que nunca han tenido. Entonces, para mí es muy grato eso, y junto con mi esposa lo vemos cada domingo, que es un premio para nosotros. O sea, nosotros, les digo, yo no merezco estar frente a ustedes hablándoles, pero el Señor nos ha puesto acá seguramente para aconsejarles, para corregirles, para amarles también y confrontarles de la manera en que el Señor ha hecho con nosotros. Y también esa parte de no solamente ser un ejemplo a seguir, sino que también uno quizás derrota muchas barreras o muchos estigmas que hay en la calle. A veces como nos tienen muy catalogados como cristocéntricos, piensa que nosotros no nos podemos divertir de forma sana, piensa que nosotros no podemos reírnos, que no podemos conversar con personas que no son cristianas. Al contrario, el Señor nos ha llevado pues a tener todas esas experiencias en el mundo también para que conozcan más de Él. Entonces, creo que esa libertad es muy bonita, vivirla, dormir tranquilo, que te vean como un ejemplo, como una forma de seguir, y que busquen consejería a través de ti, a través de tu esposa, del mismo ministerio, y que también la misma faceta que tú eres acá lo puedas hacer tranquilamente, sin esconder, en otras áreas de tu vida. Sí, realmente son un montón de beneficios que hay enlistado de mantener un buen testimonio. En su caso, Marlon, ¿qué nos podría decir? Y ahí quizás complementando lo que decía Ángel, es bien contradictorio pensar de que un buen testimonio le sirve a uno para poder aconsejar a otro, ¿verdad? Sí. Esa experiencia o esa mala experiencia que vivimos sirve quizás para que otros vean de que sí es posible poder salir de esa situación en la que se está. Y por eso es importante procurar tener un buen testimonio, ¿verdad? Porque nos da un buen testimonio, nos da esa autoridad para poder aconsejar y para poder exhortar a otros. También un buen testimonio nos abre esa puerta para poder tener relaciones con el mundo en el buen sentido de la palabra, porque eso nos da la apertura de poder demostrar que el Señor sí puede cambiar vidas. Y coincido con los beneficios que menciona Ángel, ¿verdad? No hay nada más bonito que andar en libertad y en paz, ¿verdad? Porque uno la misma palabra lo dice, ¿verdad? La verdad nos hará libre. Y saber de que andamos en el camino correcto, andamos en la voluntad del Señor, eso nos da una paz y no hay nada que por mucho que tengamos, muchos problemas que tengamos, esa paz prácticamente no la podemos describir. Y el otro beneficio que yo logré identificar es la convicción y la fortaleza espiritual que nos mantiene vigilante ante cualquier ataque del enemigo. ¿Verdad? Eso es lo que... Mire, esa idea de cierre está bastante buena. De hecho, profundicemos un poco en eso último, porque sí, algo que pienso yo que un buen testimonio me ayuda es también a establecerme a mí mismo límites. El temor de Dios, el respeto a Dios, ¿verdad? Yo no solo es por mi imagen, de mantener yo una buena imagen delante de los demás, sino que el nombre de Jesucristo está en juego también. Y si yo no soy respetuoso del nombre de Él, de lo que Él ha dicho, entonces yo modelo mal delante de las personas. Yo considero que la parte del testimonio, el creyente lo ha dejado un poco de lado en estos últimos días. No sé qué piensan ustedes, si esto es un tema que tenemos que recuperar como iglesia, tenemos que volver a enseñar, o ven que en general hay buen testimonio del Señor. Realmente, qué buena pregunta esa, Felipe. Realmente se han perdido, como tradicionalmente decimos, se pierden los valores. Dentro de nosotros también, como hijos de Dios, existen valores, existen condiciones no negociables para mí. Quizás solo para meter una pequeña referencia ahí, porque no es algo quizás de nuestra sociedad actual, sino que también de tiempos bíblicos,
en el momento que Pablo exhorta a algunos cristianos en Corinto, les dice, tengan mucho cuidado porque el pecado está sobrepasándoles a cristianos en Corinto. Entonces empiezan con malas conductas, con pautas de comportamiento no adecuadas, empiezan a pecar libremente y les dicen, ojo, tengan mucho cuidado porque el Señor les está viendo, o sea, nos ve a todos. Entonces, creo que es un punto de partida y creo yo que con respecto al testimonio lo quiero ligar al quizás algo actual, porque Pablo lo menciona a ellos mismos y les dice, no es que necesitemos constantemente cartas de recomendación, sino que nuestra carta de recomendación es nuestro mismo Señor, porque del carácter del que nosotros fuimos hechos, nosotros somos la imagen pública de lo que realmente es un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo. Y quizás en la actualidad lo puedo hacer referencia de que no sé si les ha pasado, pero qué bonito es cuando uno tiene en su currículum las referencias personales y también las profesionales laborales, que uno anda buscando a las personas, mira, te he puesto como referencia, o a ex jefes también, y creo que a veces a uno por hacerle el favor, dice, no, quizás está necesitado de una oportunidad laboral, pues que me ponga como referencia. Pero qué bonito fueran que todas las personas, quizás a ciegas, o poniendo las manos al fuego por nosotros, dijeran, yo recomiendo a esta persona. Entonces se da mucho, digamos, asociándolo con lo que te comentaba acerca de Pablo y exhortando a algunos cristianos en Corinto que no dejen, o sea, no se confíen y no dejen atraparse por manifestaciones que seguramente en la actualidad, o sea, en ese momento, están llegando a sus vidas. Creo que llegamos a un punto que nos adormecemos, nos confiamos. Como iglesia, creo que hemos llegado a un punto que nos hemos quedado mucho con la referencia de las personas que nosotros conocemos acá. Pero las personas que vienen nuevas, por ejemplo, un domingo, no conocen de mí. Entonces digo, no, es que a mí me basta con solo los que tradicionalmente me conocen. O como solo me conocen en el trabajo, que solo me conozcan en esa área. Pero qué bonito fuera que en cada uno de los segmentos donde nos desenvolvemos en la sociedad, todos conocieran ciertamente quiénes somos. O sea, sin ocultar nada. Obviamente hay situaciones de privacidad a nivel familiar que se deben cumplir, pero siento que es una parte muy importante. No es porque la gente nos tiene que andar recomendando, como lo decía, quizás tropicalizando un poco lo de Pablo, sino es que nosotros todos los días tenemos que ver que somos la imagen pública de lo que el Señor ha transformado. Sí. Entonces nosotros, al ser esa nueva criatura, porque también lo dice 2 Corintios 5, y, y lo anterior lo menciona en 2 Corintios 3, dice, nosotros al ser nueva criatura ya no somos enemigos del Señor, ahora somos sus amigos. Entonces para mí es una responsabilidad bien grande que nosotros como iglesia decimos, wow, somos amigos del Señor, entonces nosotros deberíamos de volver a ese primer amor y decir, yo me he estado comportando de esta forma, acepto mi culpa, reconozco que mi testimonio seguramente ha dejado mucho que desear, sin que las personas conozcan detalle tan exhaustivo, pero decir, quiero cambiar nuevamente. Y creo que es una oportunidad de lo que volvíamos retrocediendo a una de las preguntas, que sí se dan segundas y muchas oportunidades, obviamente es el Señor quien las da. Sí, sí. Pablo lo decía con un término que no ser de doble ánimo, y lo que significa esa palabra es no tener doblez, ¿verdad? Es ser, digamos, de una sola cara, porque cuando se dobla un papel ya tiene dos caras, ¿verdad? Entonces, una analogía interesante. ¿Qué piensa usted, Marlon? A mí hay un versículo que me gusta mucho que está en Efesios 4:22, ¿verdad? Que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es muy conocido por todos, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, dice. Entonces lo que yo siento que está pasando hoy en día o con estas generaciones es que están como queriendo reinterpretar la Biblia a conveniencia, ¿verdad? Sí. Esto me conviene o no me conviene, esto me lo aprueba el Señor o no me lo aprueba el Señor. Entonces como que eso está siendo como el norte de muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Se están guiando por lo que ellos entienden, no por lo que dice realmente la palabra. Entonces, yo creo que ahí Ángel acertó en un punto, ¿verdad? Que no podemos ser referencia de otros haciendo lo que la palabra, o contradiciendo lo que la palabra dice y haciendo lo que nosotros queremos. Porque al final, pues, la gente se está fijando en lo malo que hacemos los cristianos. Sí, mayormente. No se fija en las cosas buenas. ¿Sí? Es como en el trabajo, ¿verdad? Cuando uno lo despiden por una cosa que hizo mal
Y los otros 20 años que pasó en la empresa, pasó por desapercibido. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Muchos cristianos están queriendo darle otro sentido a la palabra del Señor cuando la palabra del Señor se explica por sí sola, ¿verdad? Sí. Así que, pues, eso. Excelente. Ya casi para ir a la recta final, tengo una pregunta, y seguramente muchos tendrán esta pregunta, ¿cómo puedo yo mantener un buen testimonio en la sociedad en la que vivo? Entonces, no sé si ustedes quisieran darnos algunos puntos, algunas cosas de atención que le tenemos que prestar para saber mantener un buen testimonio en nuestra sociedad. Sí, creo que hemos descuidado también y creo que nos podemos incluir fácilmente porque en un mundo tan cambiante y convulsionado, así lleno de caos en el que vivimos, creo que se nos olvidan esos principios de los que hablamos también anteriormente. Ya no vamos tanto a la palabra, solo vamos quizás convenientemente a lo que el Señor a veces nosotros sentimos que nos quiere hablar, pero quizás estamos desechando partes muy importantes. Sí. Dejamos de lado también tiempos de oración que son muy importantes. Creo que cuando nosotros inmediatamente no buscamos al Señor, cuando nosotros hemos caído ciertamente en pecado, tomado alguna mala decisión que va a traer definitivamente sus consecuencias y dejamos pasar mucho el tiempo, creo que caemos en esa zona de confort o comodidad que seguramente muchos hemos caído. Descuidamos mucho el tiempo intencional y relacional con el Señor, no solamente con los devocionales, la oración, sino que también el momento de congregarnos, de buscar consejería, buscar ayuda. Creo que son elementos bien prácticos que son como elementos bien clásicos, pero uno quizás por eso lo desecha, porque dice, sí, es que yo sé que tengo que orar, pero no lo hacemos. Es que yo sé que tengo que ir a la palabra constantemente, pero quizás solo vamos a 1, 2, 3 versículos. No escudriñamos la palabra y mucho menos la practicamos. Y después es que sí, yo veo el culto pues en repetición, pero quizás no lo vemos ni 15 minutos, cuando quizás nuestra máxima prioridad y necesidad, el no negociable, es buscar del Señor constantemente. Creo que en la misma constancia, en el mismo compromiso que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos de tener, no solamente por nosotros, sino que también por todos aquellos que nos ven, creo que es muy importante sentar un precedente, de hacer un autoanálisis. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita que considero que puedo mejorar? Ver áreas de oportunidad o áreas de mejora. Creo que alguien me dio un consejo, alguien le pregunté un día en la iglesia cómo hacía, siendo un referente, para mantenerse, digamos, pulcro. Y me dice, aunque no me conozcan en todo el país, pero trato de comportarme como figura pública. Sí. Y yo me quedé sorprendido porque dije yo, bueno, ahora que está de moda todo lo de influencers, redes sociales, tecnología, redes sociales, entonces uno puede decir, definitivamente es un buen parámetro de medición. Aunque creo yo que me conozcan o que me conocen, debo comportarme como tal porque todas las personas me están viendo. Y algo también que creo que, volviendo al proceso o a la forma de intimidad con el Señor, creo que también algo que nos ha desbordado mucho como sociedad y como hijos de Él, es que creemos que solamente lo que es externo, lo visible, es lo que debería de preocuparnos, el qué dirán de los demás. A mí me preocupa mucho el qué dirá el Señor de mí. Todos los días por la noche, cuando seguramente estoy en la habitación, mi esposa duerme y mi hijo también, pero yo estoy quizás pensando, ahora sí, no me comporté de la mejor forma en el tráfico, por ejemplo. Entonces, creo que en ese autoanálisis diario, creo que con todos esos momentos prácticos que ya hicimos mención, es volver a lo de nuestras raíces. No es buscar como una fórmula secreta o una nueva fórmula. Creo que sería volver a esos principios bíblicos que ya conocemos. El problema está que nosotros mismos nos hemos hecho desconocimiento y los hemos ido desechando poco a poco. Interesante, volver. No hay fórmulas, solo es volver. Muy interesante. Usted, hermano. Yo quiero ahondar un poquito más en esos lugares o en qué situaciones que nosotros podemos o debemos de tener cuidado para poder mostrar un buen testimonio. Y es que cuando nos ocupamos en buenas obras es cuando nosotros realmente estamos mostrando el carácter de Dios, ¿verdad? Y hice una lista de unos cuatro puntos en donde debemos de tener cuidado para poder demostrar nuestro buen testimonio, ¿verdad? Todos sabemos de que los cristianos estamos llamados a nadar o a ir en contra de la corriente de este mundo. Sí. Pero, por ejemplo, en las decisiones que tomamos cuando se nos pide algo incorrecto de trabajo, es donde se aplica lo que dice Ángel. No es negociable. Por mucho que nos vaya a costar el trabajo, pero a quien estamos honrando en esa decisión que estamos tomando es a Dios.
Y es que el Señor es justo, Él ve ese comportamiento, esa decisión que hemos tomado. Y claro, probablemente nos puedan quitar, pero a la vuelta de la esquina vamos a encontrar un mejor trabajo, pues, ¿verdad? Donde realmente sigamos mostrando esos valores. Otra situación en la que nosotros debemos demostrar un buen testimonio es en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos. Y es lo que el testimonio que daba Ángel. Claro, venir a la iglesia los domingos, los sábados que nos reunimos en los grupos de matrimonios, es bien fácil hablar, ¿verdad? Y esa doble... El lenguaje cristiano y todo. Correcto, así es, ¿verdad? Y esa doble moral o ese doble ánimo al que se refería Pablo, muchas veces nos hace cometer errores. Porque yo conozco mucha gente que tiene esa doble cara, por decirlo así, que se equivoca, ¿verdad? Que se equivoca cuando está hablando con un cristiano y cuando está hablando con el mundo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta realmente de que, no, ese hermano, ¿verdad? Todavía no es que uno sea muy espiritual, pero uno sabe de que esa forma de hablar no es realmente lo que el Señor quiere con nosotros. Por eso hay que cuidar nuestro testimonio en las conversaciones que tenemos. Otra situación en la que debemos tener cuidado nuestro testimonio es en el contenido de lo que decidimos ver en redes sociales, ¿verdad? Y eso yo lo comenté en un taller que di hace poco, ¿verdad? A un grupo de hombres y les dije, mire, les daba unas estadísticas bien alarmantes, pero la decisión es de uno, ¿verdad? Y ese testimonio no está a la vista, ese testimonio es entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Al tener la tablet, la computadora, el teléfono, nosotros decidimos. Y aunque no nos esté viendo la gente, pero nosotros estamos dando un buen testimonio al Señor, ¿verdad? Y eso agrada al Señor. Y la última situación es en la forma en que amamos a nuestro cónyuge y educamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí también a veces demostramos un mal testimonio, porque cuando llegamos gritando a veces a las casas, los vecinos escuchan, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿cómo esa familia va a ser tierra deseable para mí si yo veo cómo se tratan, pues? ¿Verdad? Yo veo también cómo los hijos, o sea, son de rebeldes, son de tremendos, son de desobedientes. Entonces, son situaciones en las que debemos de cuidar nuestro testimonio. Excelente, muy, muy buenos aportes. Esperamos que se tome nota porque de verdad que han dicho cosas muy buenas. Los dos también coincidieron en un elemento, que el testimonio no es solo lo que la gente ve de mí, sino que es lo que Dios ve en mi intimidad. Hay un texto que mi esposa siempre me lo recuerda que dice más o menos así, de que cada cosa que hagamos daremos cuentas a Dios. Entonces ahí está, que no solo es lo que la gente ve, sino que delante de Dios, ¿qué estoy haciendo? Ahí también es buen momento para el buen testimonio. Supongamos que la mayoría de los que nos han escuchado ahora dicen, wow, no, yo quiero esforzarme por mantener un buen testimonio, pero también estarán calculando, ¿verdad? No sé si lo voy a lograr, me va a costar mucho, lo veo imposible. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿verdad? Que ¿de qué manera sienten que Dios les ha acompañado en este esfuerzo de mantener un buen testimonio? Sí, es que uno lo siente. Fíjate que yo siempre lo digo en nuestro grupo de matrimonios que asistimos con mi esposa, que yo siento mucho las oraciones de ella. O sea, ella queda en casa trabajando también mediante home office, pero creo que, todos estamos como expuestos pues, a lo que pueda llegar a pasar y a lo que el mundo tiene que decir de nosotros y a las mismas tentaciones. Pero yo cuando voy de camino y cuando regreso y cuando estoy en las formas en las cuales me desenvuelvo todos los días, que prácticamente es en la calle, yo siento mucho las oraciones de mi esposa. Entonces, eso me recuerda que debo volver siempre a mi primer gran amor, que es el Señor. Y el Espíritu Santo hace un trabajo excepcional. De alguna u otra forma, cuando uno cree que va a empezar a caer, el Señor le pone a alguien o le pone algo por lo cual uno pueda reflejar y decir, hey, no, tranquilo, tengo que comportarme como un verdadero hijo de Dios a imagen y semejanza de Él. Creo que me han servido también como 3 elementos bien prácticos, Felipe y Marlon, que quisiera compartírselos. Yo en un punto me llegué a preguntar quién es verdaderamente mi prioridad. Y en eso poder identificar si ustedes consideran o su respuesta fue que no es el Señor, pueden preguntarse también a quiénes ustedes verdaderamente quieren agradar de ahora en adelante.
como segundo punto. Si quiero seguir agradando a las personas del mundo, a otras personas externas, o quiero empezar a agradar definitivamente al Señor y darle su lugar, el lugar que le corresponde. Y tercero, que todo sea consecuente en nuestra vida. Por ejemplo, lo que yo digo, lo que pienso, o lo que dejo escuchar también, y lo que proceso a nivel interno y lo que va a exponerse públicamente en algún momento, sea en un solo sentir. Es decir, no quiere decir que yo esté expresándome ahorita y hablando cosas muy bonitas y digamos y productivas para el Señor, pero definitivamente mi corazón y mente están en otro lugar. Creo que ese es un trabajo muy delicado, es muy complejo, pero no es difícil. O sea, al final, si uno le ve eso, uno dice, no es tan difícil porque realmente lo que tengo que es retroceder, ver dónde está mi vida, quién representa una prioridad, a quiénes debo agradar y la forma que lo voy a hacer. Quizás, así como lo mencionó Marlon, muy interesante con respecto a las redes sociales, yo he aprendido algo con los chicos y es que como pasan mucho tiempo en redes sociales, yo les digo, muéstrame tus likes y te diré quién eres. Entonces, a veces me dicen, no, mira, es que yo realmente, yo no paso en redes sociales, pero cuando ves el tiempo, digamos, improductivo en redes sociales y a lo que comparten, a lo que ven, a lo que escuchan y a lo que atesoran también en su corazón y empiezan a practicar, uno dice, no, entonces, definitivamente, el Señor no es prioridad, queremos agradar quizás a personas que ni siquiera nos están viendo y estamos dedicando quizás hasta monetizar a personas que no hacen un buen contenido que agrada al Señor y finalmente estamos dejando entrar fácilmente que el enemigo nos pueda gobernar. Entonces quizás son formas bien prácticas que a mí en su momento me han ayudado y quizás como un punto y final, si algo realmente representa una atadura para alguien en cuanto a ser o pertenecer a un buen testimonio, pues tienes que empezar a dejarlo. Si tú sientes que las redes sociales son un problema para ti, en un inicio creería yo que lo más conveniente sería cerrar redes sociales, aunque se escuche drástico, y después dar procesos de cambio en el cual digo, bueno, estoy listo para retornar y ver cómo puedo reaccionar ante eso. Y aunque sea difícil, el Señor te va a ayudar con esas decisiones, porque Él también es interesado en que nosotros pues andemos en sus caminos, ¿verdad? Y Marlon, para cerrar, ¿verdad? ¿Cómo le ha ayudado ese temor de Dios, el respeto al Señor, a mantener un buen testimonio? Bueno, yo creo de que el temor de Dios, como lo vemos nosotros, como lo ve aquella persona que no conoce de Dios, es totalmente diferente, ¿verdad? Los que no conocen de Dios lo ven como una disciplina que van a recibir, como un juicio. Y nosotros lo vemos más que todo reconociendo su majestad, su poder y sobre todo ese respeto que debemos de darle al Señor. Entonces, a veces oramos mal porque para no dar un mal testimonio, lo que nosotros decimos a veces es, Señor, mira, no me permitas encontrarme con esa persona o no me permitas encontrarme con X ídolo. Pero lo que debemos de pedirle al Señor es, Señor, mira, dame dirección, dame sabiduría para tomar buenas decisiones en el momento de verdad, porque yo puedo ahora estar señalando a un hermano o a alguien y decir, ¿cómo vino a caer en eso, verdad? Pero es que no hemos estado en el momento de la verdad. Me quiero ver yo ahí en ese momento para ver qué decisión hubiera tomado, pero esa convicción de tomar buenas decisiones es el Señor el que la da. Y yo, para poder, ¿verdad?, conservar un buen testimonio delante de las personas, lo primero que hago es pedir la dirección del Señor. Mira, Señor, yo no sé a qué me voy a enfrentar en este día, ¿verdad? Yo no sé qué decisión voy a tener que tomar este día, pero que sea tu voluntad y que sea tu dirección, que sea el Espíritu Santo dándome ese discernimiento, ¿verdad?, entre lo que me conviene y no me conviene. Entonces, yo creo que ese ha sido como mi fórmula, ¿verdad? Porque yo creo que muchos pueden tener una fórmula diferente, pero mi fórmula es pedir dirección al Señor, sí, ¿verdad? Ante cualquier situación en la que yo vaya a poner en riesgo mis valores y mi buen testimonio delante de Dios. No, definitivamente la Biblia ya lo dice en Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces cuando uno va caminando con el camino alumbrado, pues difícilmente creo yo que se va a equivocar, ¿verdad? Y a eso estamos llamados, a hacer luz y sal, ¿verdad? Sí. Para poder reflejar las buenas obras que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, en base al Espíritu. Excelente, excelente. Creo que los aportes han sido buenísimos en esta conversación.
Queremos agradecerte a ti que has sintonizado este podcast hasta el final. Espero que hayas tomado anotaciones porque de verdad estos principios, esta experiencia que se ha compartido ha sido muy valiosa para tu vida. Quizás para algún conocido también que tú piensas que este podcast le puede ayudar, yo te voy a invitar a que se lo compartas y dile, escucha esto porque está muy bueno. Creo que va a ser de gran impacto para tu vida. Nosotros de aquí nos despedimos, te agradecemos nuevamente por tu sintonía, nos vamos a ver hasta una próxima, si Dios lo permite. Nada más deseamos que el Señor te bendiga ahí donde tú estás.